tenemos que remontarnos a la campaña del 2010. Para esa campaña estábamos básicamente Laura Chinchilla, Otón Solís, estaba Luis Fishman y yo, éramos los contendores. Sí, era Luis Fishman. Y yo sabía que para poder llegar a tener cierto protagonismo en la recta final, yo debía haber invertido en una pre-campaña, de tal manera que ya tuviera cierta intención de voto cuando arrancara el proceso electoral. Y es así como me puse a buscar recursos desde más o menos enero del año 2009, enero, febrero. Inclusive los gastos del partido eran altos, los ingresos muy limitados, y ya no teníamos plata para pagar salarios en el partido. Entonces, en aquella oportunidad dije, bueno, yo tengo unas propiedades en Punta Arenas, puedo ponerlas en garantía, necesito ver quién me presta alguna plata. Y empezamos a tocar puertas por todo lado, nos las cerraban, y finalmente, que en aquella época fungía como tesorero adjunto del partido y parte de un comandito de campaña que yo había montado, Cristian Arviada, me dice, yo tengo una cliente que la conozco hace muchos años, a ella le están liquidando unos intereses, se le están venciendo ahora, ¿qué garantía tenés para ofrecerle de tal manera que ella, en lugar de prestarse a otra persona, se lo pueda prestar a vos? Y así fue como empezó la relación con Carla Gómez. Ella me prestó primero $25,000, todo a través de cheques de bancos del Sistema Financiero Nacional, y yo poniendo en garantía propiedades mías en Punta Arenas. Primero vinieron $25,000, luego otros $25,000, etc. Nuevamente, todo mediante cheques de bancos del Sistema Financiero Nacional y aumentando la hipoteca sobre propiedades mías. A mediados del año 2009 nos faltaba más plata y buscamos a otra persona, y apareció José Luis Job y me prestó otro poco de dinero contra otra garantía. En octubre de ese año, en una entrevista, ya cuando estábamos arrancando oficialmente la campaña, una periodista de La Nación me pregunta, frente a muchos otros periodistas, mire, ¿cómo financió usted su campaña, su pre-campaña? Digo, muy sencillo, una forma transparente, tanta plata me la prestó fulana de tal y tanta plata me la prestó fulano de tal, puse garantías personales al responder. Hacia finales del 2009, La Nación se mete a revisar a quiénes eran esas personas que me prestaron. Vieron que una persona se dedicaba habitualmente a eso y vieron que la otra persona no se dedicaba habitualmente a eso. Entonces vino a generar algunos cuestionamientos en relación a de dónde había obtenido esa persona estos recursos. A todo esto ya la campaña estaba en lo más y mejor, y yo venía creciendo como la espuma, subiendo. Ya yo llegué para finales de diciembre y yo andaba en el 31% de intención de voto, y Laura Chinchilla venía cayendo. Ya para finales de diciembre andaba como en el 43, 44. Yo creciendo, ella bajando y Otón Solís estancado, a tal punto que pareciera que íbamos a una recta final, Laura Chinchilla y yo, y eso preocupó mucho a muchísima gente que estaba alrededor de Laura Chinchilla y al comando de campaña de Laura Chinchilla. Y es ahí donde el periódico La Nación se mete de cabeza, hacen una entrevista a Carla Gómez. Carla Gómez le dice a un periodista de La Nación que no le iba a decir de dónde sacaba ella esos recursos, porque eran recursos privados, ella no es figura pública, y basado en eso y el manto de duda que generó La Nación alrededor de eso, aquí en la Asamblea Legislativa se sumaron el PLN a través de Jorge Méndez, que en aquel momento se desempeñaba como jefe de fracción, y dos diputados del PAC en esa denuncia de contra, dice, sujeto desconocido por legitimación de capitales. A todo esto también se monta La Nación sobre el tema. René Castro va y le pide información al Banco de Costa Rica sobre mis cuentas corrientes, y el Banco de Costa Rica se las da, en una clara violación del secreto bancario, que es otro tema. Finalmente, esa campaña tan fuerte que se hace al puro final de la campaña en 2010 da al traste con el crecimiento que traíamos, y finalmente terminamos con un 21% de la votación, y Laura Chinchilla como con 46%, y Otón subió al segundo lugar como con un 24%. Conversando posteriormente con Carlos Paniagua de la firma Unimer, en aquella época que hacía mucho monitoreo de las campañas políticas y los procesos electorales,
él señaló, nos indicó que la duda que se generó en relación a la procedencia de esos fondos afectó el tema de mi credibilidad como candidato y que eso fue una de las razones, hubo otras, pero una de las razones más importantes del porqué de estar en el 31 en lugar de crecer, cayera y terminara en el 21%. Bueno, pasó el tema, hicimos luego un acuerdo de gobernabilidad con Laura Chinchilla para el 1 de mayo del año 2010, que era un acuerdo a 2 años. En ese lapso, Laura Chinchilla y su gobierno no cumplió todos los compromisos que tenía con nosotros en relación con impulsar ciertas leyes, las que nosotros estábamos muy interesados. Y cuando vino el momento de renovar los votos para el año siguiente, nosotros le dijimos, usted incumplió, nosotros nos sentimos liberados y ahora nos metimos a liderar lo que fue la constitución de la Alianza por Costa Rica, que culminó con la elección de Juan Carlos Mendoza del Partido Acción Ciudadana como presidente del directorio legislativo, y donde ellos pretendieron meter a Luis Gerardo Villanueva y hubo aquella situación complicada que se rompió el quórum para que la presidenta no diera su informe el 1 de mayo, etc. Y luego al día siguiente se restituyeron las cosas, Liberación Nacional deponiendo su actitud. 4 o 5 días después de eso, misteriosamente, se hace un allanamiento a la sede del Partido Movimiento Libertario, a la oficina de Cristian Arguedas y a la casa de Carla Gómez. 1 año y 4 meses después de haberse interpuesto la denuncia. Y esos 3 allanamientos, informándole de previo el Ministerio Público a la prensa, en un show político sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica, yo creo que en toda la historia de Costa Rica, en relación con la persecución a un líder de un partido político en particular. Estos allanamientos fueron seguidos por la orden de levantar el secreto bancario de todas mis cuentas corrientes. De inmediato aquí en la Asamblea Legislativa el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana impulsan una moción para constituir, para crear una comisión especial investigadora en la Asamblea Legislativa sobre el caso de ese financiamiento y empezar ya desde esa comisión sesionando todas las semanas de mantener el tema vivo y golpear un día y el otro también la reputación mía. Nunca me quisieron llamar, a pesar de que yo hice las solicitudes de que me llamaran. Nunca me quisieron llamar. Entonces llamaban a detractores del movimiento libertario para que dijeran un montón de cosas, etc. Pasó el tiempo, yo hablé con la gente del OIJ, y la gente del OIJ me decía, mire, estamos estudiando, finalmente terminaron un informe. Ese informe lo terminaron en noviembre del año 2014, ya para la siguiente campaña, diciendo que el OIJ que no había encontrado absolutamente nada en la revisión de todas las cuentas corrientes, no solo las mías, sino que las de Cristian Arguedas, las de Carla Gómez, las de la gente que le había prestado, con las cuales Carla Gómez tenía relaciones comerciales que determinaban cuál era la procedencia de sus fondos, porque el tema no eran mis fondos, no eran los fondos de ella. Yo pedí un préstamo, puse unas propiedades mías en garantía y la plata me la dieron, no en una bolsita de papel con dinero en efectivo, me la dieron con cheques de bancos. Y entonces supuestamente usted recibe un cheque de un banco, los bancos han hecho todo el proceso para saber quién es el cliente y ya los dineros, si hay algo anómalo, los bancos debieron haberlo parado. Entonces me dicen ellos ahí en la OIJ que no encontraron nada. De hecho, inclusive en la campaña ya del 2014, en un debate en Canal 7, el debate de mediados de enero del 2014, noviembre del 2013 fue que terminó el OIJ. Entonces, en el debate de Canal 7, Johnny Araya vuelve a insistir en el tema de que todavía no está cerrado el caso, generando una duda en relación a si yo tenía o no autoridad moral para cuestionarlo a él. O sea, generando duda en relación a mi honorabilidad. Y efectivamente él decía, no está cerrado el caso. A todo esto, anteriormente, me mandaron a tributación directa. La tributación directa montó un show, me convocaron aquí a grandes contribuyentes con un periodista de La Nación ahí enfrente informado de que yo iba a una audiencia porque supuestamente me iban a investigar si yo estaba pagando o no estaba pagando mis impuestos. Lo que finalmente terminaron absolutamente nada, era parte del show en ese proceso final de la campaña del 2014. Bueno, pasó la campaña, el Ministerio Público le vuelve a pedir al OIJ de que no es posible, de que no haya nada, que siga buscando, y otra vez va el OIJ a buscar.
no encuentra nada y le vuelve a decir al Ministerio Público, mire, es que no hay nada. Y le toma su rato al Ministerio Público emitir una resolución donde solicita entonces el desistimiento de este caso, y el caso ya para entonces era diputado. Entonces ellos le solicitan a la Sala Tercera les confirme, les ratifique, les autorice el desistimiento, lo que la Sala Tercera hace ahora en abril pasado, y me notifican en junio de este año. A todo esto, ahí en el camino quedaron, Luis, fueron, cerrando esas etapas, pero esto no es una experiencia que haya vivido todos los costarricenses. O sea, cuando usted le allanan la oficina donde estaba, y la otra, y empieza a tener titulares de periódicos, como si yo estuviera involucrado en cosas ilegítimas, porque la gente empieza, legitimación de capitales, está metido en drogas, está metido en tráfico de drogas, o está metido en narcotráfico, está metido en cosas muy malas. En aquella época, me acuerdo, porque mamá estaba, le habían diagnosticado leucemia, y entonces estaba muy debilita de salud, ya empezando su quimio, y entonces yo soy el hijo mayor de 4, y llegué a decirle a mi mamá, yo, o sea, no estoy metido en nada, nunca he estado metido en nada indebido. Ella, bueno, confiaba en mí, pero yo sabía que ella estaba dolida por lo que estaba sucediendo. Mis hijos, ni se diga, pequeñitos. Yo iba todos los días, yo vivo en Escazú, ellos viven en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Todos los días iba yo a la casa de mis hijos en la mañana para darles, antes de que se fueran a la escuela, para llegar y decirles, mira, su papá no está metiendo nada malo. Y dándoles a ellos herramientas para enfrentar, críticas o comentarios negativos o el bullying que pudieran enfrentar eventualmente en la escuela y en el colegio. Entonces fue una etapa muy dura para mis hermanas, para mi hermano, para todos, personas muy allegadas. Inclusive en esa época yo salía a un restaurante o lo que fuera, y las miradas de las personas, o sea, señalando a aquella persona de que está metida en algo indebido, personas que me quitaron el habla, personas que se fueron del partido por esa situación, personas que se pusieron a hablar un montón de barbaridades producto de esa denuncia, dándola por cierto. Es una denuncia que ellos consideran que era una acusación, y luego dando por cierto todo lo que ahí se decía. Bueno, todo ese proceso finalmente terminó. Fueron 6 años, 6 meses, desde que inició esa denuncia. Una denuncia clara, con un claro tinte político, seguida por todo un show con una comisión especial investigadora, el show del Ministerio Público en aquella época, donde Guillermo Hernández, y lo señalo claramente, el fiscal adjunto en aquella época, fue el que lideró esos allanamientos, informando a la prensa, para que toda la prensa estuviera ya en el momento que se hacían los allanamientos, en los 3 lugares. Una cosa espantosa, lo que vivió luego Cristian Argueda, lo que vivió Carla Gómez. Más, a Carla Gómez hoy todavía no le abren una cuenta corriente en Costa Rica, producto de eso. Y entonces dicen, no, pucha, a lo que llegan las personas con tal de detener a alguien que sienten que es una amenaza para el establishment, una amenaza para ese bipartidismo, una amenaza para las ideas imperantes en Costa Rica. Y bueno, ellos tenían su objetivo de tratar de ver de qué manera me doblegaban, de qué manera me disuadían, de que me alejara de seguir adelante en esta lucha política en la que estoy yo desde hace más de 20 años. Y bueno, lejos de lograrlo, lo que hacen es fortalecer mi carácter y mi determinación de que lo que estoy haciendo vale la pena. Un poco parafraseando o copiando al Quijote, por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida. Y esto es básicamente mi proyecto de vida personal. Así que muy contento de que ya finalmente este show político, con ese montón de actos, finalmente el telón cayera. Y ahora, bueno, nos enfocamos en lo que se viene, el proceso electoral que se viene, y espero que este tipo de herramientas tan bajas de la política no se utilicen hacia el futuro. Yo la experimenté, me la aplicaron, aquí estoy, soy un sobreviviente de este tipo de políticas bajas, y yo esperaría que hacia el futuro, si van a combatirlo a uno, si uno combate a otras, sea con el discurso, que sea con argumentos, y no recurriendo a estas armas bajas que lo que hacen es perjudicar, dañar honras y perjudicar familias, y más sabiendo de que no había absolutamente nada
anómalo en este proceso. Luego usted tilda esto como un show político. En una entrevista que le hicimos también hace poquito a don Rafael Ángel Calderón y que vamos a publicar próximamente, él dice que también lo que a él hicieron fue un show político. Usted dice bueno, tiene nombre y apellido, por así decirlo, las personas que orquestaron esto. ¿Usted sabe quiénes son? Bueno, claramente quienes empezaron esto fue en plena campaña electoral Jorge Méndez, Sergio Alfaro, Olivier Pérez, presentando una denuncia con el propósito de influir en el resultado de la elección del 2010. Unos tratando de ver de qué manera lograban posicionar a Laura Chinchilla para que no se siguiera cayendo, y otros para que yo bajara, para que el PAC subiera. O sea, claramente, y en aquel momento tenemos a la Nación muy metida de cabeza. O sea, mucha gente vinculada a la Nación estuvo vinculada en esa campaña electoral. Eduardo Ulibarri, Julio Rodríguez, Jorge Walter Bolaños, Luis Lieberman, la agencia de publicidad JBQ, o sea, todas esas personas estuvieron muy cerca de Laura Chinchilla en más gran parte de su comando de campaña, la agencia de publicidad, etc. Entonces todos vinculados al periódico La Nación. Entonces hubo un ensañamiento particular del diario La Nación con el movimiento libertario y con su candidato en aquel momento, que era yo. Luego, cuando se dan los allanamientos un año y 4 meses después, que uno diría, bueno, si hay una denuncia y tiene más o menos algo de asidero, hace ese allanamiento de inmediato, no un año y 4 meses después. Eso yo lo ligo a que el golpe que se lleva Liberación Nacional ese 1 de mayo fue un golpe muy duro, y yo fui uno de los articuladores de esa alianza por Costa Rica. Y entonces mi hipótesis es que efectivamente ellos instrumentalizaron el poder, en ese caso el músculo que tienen dentro del Ministerio Público a través de Guillermo Hernández, con el propósito de ver de qué manera en inglés, bueno, en inglés o español se habla de cortar la cabeza a alguien, de básicamente afectarle su imagen de tal manera de que es un asesinato político sin llegar al asesinato físico. Es la imagen la que de alguna manera pulverizan. Bueno, eso es lo que pretendieron ellos. Vamos a afectar la imagen del referente del movimiento libertario, que es Soto Guevara, quien había sido varias veces candidato presidencial, era presidente del partido en aquella época. Bueno, vamos a descabezarlo, a afectar tan dramáticamente su imagen que con ello afectamos entonces al partido. Y eso lo orquestó claramente Guillermo Hernández. Vea que yo, producto de eso, yo me metí a investigar la Liberación Nacional. Hice unas investigaciones sobre lo que fue el financiamiento de la campaña política y la liquidación de gastos del Partido de Liberación Nacional del 2010. Acercamos a alguna gente, producto de esa investigación, se presenta al Ministerio Público con documentos que hubo una gran cantidad de cheques falsificados por quien en aquel momento manejaba la campaña Cantón Central de San José, una persona que estuvo involucrada en lo que podrían ser falsificaciones de cheques. Se le llevaron los cheques, la persona que falsificó cheques llegó y dijo, mire, sí, yo los falsifiqué con instrucciones de fulano de tal, yo cambiaba los cheques y se los íbamos a depositar en una cuenta corriente tal de una persona que era diputada de Liberación Nacional en aquella época. Luego también hicimos una investigación sobre los contratos de transporte. Se determinó que había falsificación en casi 200 casos de contratos de transporte que no correspondían con la documentación que ellos presentaron, que nunca brindaron los servicios. ¿Vos crees que se hizo un solo allanamiento del caso de Liberación Nacional? Con cheques, con contratos, donde las personas reconocían que no brindaban ese tipo de servicios. Nunca el Ministerio Público hizo una allanación. Además, todavía hoy, no hay una sola denuncia formal del Ministerio Público contra el Partido de Liberación Nacional y contra las personas que participaron en ese proceso. ¿Cómo es politizar el Ministerio Público? Mire, obviamente hay una gran responsabilidad de la Corte Plena, ahora para la elección del siguiente fiscal. Don Jorge Chavarría
cuando fue electo generó muchas críticas porque provenía del gobierno precisamente Laura Chinchilla, ¿no? Se desempeñaba dentro del gobierno y finalmente sale de ahí para desempeñarse como fiscal. Y eso le quita mucha credibilidad a un órgano que tiene que tener muchísima independencia. Yo no señalo a Jorge Chavarría como el autor intelectual de esto, señalo a Guillermo Hernández, quien era el fiscal adjunto en su momento, que estuvo al frente de eso, y luego otros allanamientos, con otro caso que nada tiene que ver con esto mío, que fueron las capacitaciones donde estaban involucrados 3 funcionarios del movimiento libertario, de igual manera allanamientos con la prensa incluida. ¿Y quién está al frente de todo eso? Guillermo Hernández. Allanamiento incluso que los llevó a allanar mi casa de habitación, cuando yo no tenía absolutamente nada que ver en esos hechos atribuibles a 3 exfuncionarios del movimiento libertario. Entonces uno ve una clara intentona de la utilización de ese poder con el propósito de ver de qué manera defenestran a un contendor político, a un adversario político. Y es la utilización de armas bajas en la política. Y me parece algo absolutamente repudiable lo que hicieron en mi caso. No podría, digamos, no conozco los casos, digamos, las particularidades del caso del expresidente Calderón Fournier, pero conozco todas digamos, todos los detalles del caso que llevó el Ministerio Público a llevar a hacer estos allanamientos y con prensa y con eso entonces magnificar las cosas, porque eso fue una seguidilla también de reportajes de toda la prensa escrita y que le fue creando una imagen a una ciudadanía de que yo estaba metido en cosas indebidas. Y entonces, de tal manera que Otto Guevara, cuando se presenta de candidato en el 2014, es un candidato que llega golpeado en su imagen, precisamente por eso que montaron desde el 2010 Sergio Alfaro, Olivier Pérez, Jorge Méndez, y que luego Guillermo Hernández, en el Ministerio Público, monta este show, ¿no?, donde se hace acompañar por la prensa, y me obliga a mí a tener que recurrir a contratar abogado en ese momento. Yo nunca he tenido tanta prensa pendiente sobre este caso. Es impresionante la cantidad de reportajes que se hicieron en esa época sobre mi supuesto involucramiento en un ilícito que nada que ver conmigo. ¿Le achaca ustedes a este caso en específico, Otto, el que doña Laura, el que usted fuera desplazado del segundo lugar por el PAC? ¿Cree usted que de no haber tal vez salido esto, de armarse ese show político, hubiera usted llegado a ser presidente? Yo no sé si hubiera llegado a ser presidente, pero sí estábamos en la recta final. Yo venía creciendo, digamos, de una forma exponencial y además muy sólida, y Laura Chinchilla venía cayendo. Según me dice Carlos Paniagua de Unimer, eso afectó. ¿Cuánto afectó? No sé. A lo mejor Laura Chinchilla no hubiera caído, no hubiera sacado 46, hubiera sacado 42 y siempre hubiera sido electa presidente. Yo no hubiera, terminado en 31, hubiera terminado en 34 y no hubiera llegado a ser presidente y no hubiera ido a segunda ronda. Pero al final hubo una afectación. Y esa afectación hizo que alguna gente se sintiera, digamos, desmotivada y al final votara en contra de la aspiración mía en ese momento y termináramos con el 21% de intención de voto presidencial y el PAC terminara en el 24%. Laura subió del 42% en el que estuvo al 46%. Y eso fue el producto de esos ataques de la prensa en su momento y luego magnificado con denuncias de legitimación de capitales, etcétera, donde hacen generar dudas sobre ese financiamiento. ¿Ya pensó si va a demandar a las personas de Monte que usted considera que orquestaron esto? No. O sea, yo soy de los que pasa la página. Sí tengo un temita ahí con el Banco de Costa Rica que estoy valorando con abogados, porque ellos de verdad que violentaron mi derecho que tengo al secreto bancario. Y cuando uno ve la correspondencia, la que eché mano, una correspondencia entre René Castro, gerente de la campaña de Laura, y Mario Rivera Turcios, gerente del Banco de Costa Rica, uno ve al gerente del Banco de Costa Rica muy afanoso en darle
a René Castro toda la información que René Castro le pedía sobre mis cuentas corrientes. Y en cuestión de horas o poquitos días entre un requerimiento y la respuesta que le daba Mario Rivera. Entonces, estoy valorando el tema de una denuncia contra Mario Rivera Turcios y el Banco de Costa Rica, pero nuevamente eso lo estoy reposando, estoy analizando si valdrá o no valdrá la pena. Por lo pronto, muy contento porque al bajar el telón para muchísimas personas allegadas a mí, esto ha sido un gran alivio de reconfirmación de que nunca hubo nada indebido, de que efectivamente fui víctima de una patraña política, de esas que ahuyentan a mucha gente de la política. Yo al mantenerme acá metido en la política y seguir adelante con impulsar el proyecto político liberal, lo que estoy haciendo también es diciéndole a mucha gente, mire, que no los dejen intimidarse, que no los intimiden, métanse de cabeza, porque esto también lo que busca es que gente que está metida hoy en la academia o que está metida en la empresa no se meta en política, porque no es cualquiera el que soporta este tipo de montajes, este tipo de patrañas. Entonces, el permanecer yo acá es un poco decirles, mire, no, o sea, si usted está con la conciencia tranquila, si usted no ha hecho nada indebido, la verdad siempre se va a imponer. Métase. Los buenos tienen que meterse en la política. Las personas que consideran que deben hacerse las cosas diferentes a como lo han hecho los partidos políticos en el pasado y tienen una forma y tienen unas propuestas para hacer las cosas diferentes, métanse en la política.